¿Estás seguro de que era amor lo que querías? ¿O era solo el alivio de haber sido elegido? Aquí es donde empezamos. No con juicios, sino con preguntas que tocan donde el alma sangra en silencio. Porque tal vez lo que siempre llamaste amor era solo una petición disfrazada. Mírame, acéptame, dime que valgo la pena. Es la mayoría de los que buscan el amor, en realidad, buscan algo más primitivo en aprobación. Un eco de la infancia, donde cada sonrisa de un padre ausente, o cada palabra de afecto de una madre distraída, parecía una migaja divina, caída de la mesa de los dioses. Y aprendiste a mendigarlas, a actuar para ser digno, a callar tus deseos para encajar en el molde. En ese molde nació tu forma de amar andé. De muy temprano, comprendiste una lección amarga en ser. Tú mismo no eras seguro, era peligroso mostrar demasiado. Entonces empezaste a editar. Cortaste partes de ti mismo, ajustaste comportamientos. Te convertiste en un experto en complacer, en captar las expectativas en la mirada del otro y transformarte en lo que fuera necesario para ser aceptado. Y esa capacidad de adaptarte fue tu escudo, pero también tu prisión. Crees que estás buscando conexión, pero, en realidad, estás buscando un veredicto. Quieres saber si, esta vez, serás considerado suficiente. Sí, esta vez, no serás rechazado. Y entonces, el amor se convierte en un escenario. Actúas adaptas. Sonríes cuando quieres llorar. Dices que sí cuando quieres desaparecer. Y el otro solo ve la máscara, no a ti, porque nunca quisiste ser amado por completo. Querías ser aceptado por partes, las partes presentables, las que agradan, y escondiste el caos, los celos, la necesidad, la desesperación. Escondiste tu ID. Sí, el ID, esa parte de ti, que grita por placer, por deseo puro, por libertad. Pero, tu super yo, moldeado por voces antiguas que decían, no hagas eso, no seas así, eso es feo. Domesticó ese grito, lo reprimió, y lo que se reprime, vuelve como patrón, vuelve como carencia, como elección repetida de parejas inaccesibles, vuelve como ese dolor que llamas mala suerte, pero que no es más que el retorno de lo reprimido. ¿Te has dado cuenta de cómo eliges una y otra vez a personas que no te ven realmente? Personas que te obligan a esforzarte para ser digno, que te hacen sentir que tienes que conquistar hasta lo más básico. No es una coincidencia, es tu inconsciente repitiendo el escenario original, un escenario emocional en el que, una vez más, intentas demostrar tu valía a alguien que no sabe cómo amarte. ¿Y por qué insistes en revivir eso? Porque el inconsciente tiene un objetivo: elaborar lo que no se ha digerido. Vuelves al mismo lugar no porque seas tonto o débil, sino porque tu psique está tratando de transformar el trauma en comprensión. Pero sin conciencia, ese ciclo se convierte en una prisión, se convierte en un síntoma, se convierte en ese patrón que juras que vas a cambiar, pero que acabas reproduciendo sin darte cuenta. Esa es la compulsión a la repetición, uno de los mecanismos más crueles y sinceros del alma humana. Cruel, porque nos mantiene atados al sufrimiento. Sincero, porque nos revela ¿dónde está la herida? Nadie repite lo que está resuelto, solo vuelves al mismo lugar cuando aún estás esperando algo que no ha llegado a el reconocimiento a. Y entonces entras en relaciones no para compartir lo que eres, sino para corregir lo que un día te dijeron que te faltaba. No es amor, es un intento de redención. Es el inconsciente gritando, esta vez, tal vez me aprueben. Y cuando no te aprueban, porque no ven quién eres realmente, sino solo el papel que representas, te derrumbas, sufres ante culpas, y todo vuelve a empezar. Empiezas a preguntarte, si estás maldito en sí solo atraes a gente equivocada, pero la verdad es otra. Tú no atraes, tú eliges, y eliges con la parte más antigua de tu alma, la parte que aún espera que alguien vea tu valor sin que tengas que merecerlo. Esa part, cansada, infantil y esperanzada, aún cree que un nuevo amor podrá reparar el antiguo rechazo. Pero ningún amor adulto puede curar un dolor infantil si ese dolor sigue inconsciente. Y eso es lo que hace el análisis en Ilumina no cura, como por arte de magia. Pero revela, y solo lo que se revela puede transformarse. Veamos un ejemplo. Una mujer llamada Clara comienza un análisis. Todas sus relaciones tienen el mismo guión. Se enamora de hombres fríos y emocionalmente inaccesibles. Los persigue, le suplica atención, hace de todo. Al principio, cree que lo conseguirá, pero con el tiempo, se siente invisible, rechazada, y cada vez que termina una relación,
Siente que ha fracasado. Cree que necesita ser más guapa, más alegre, más divertida. Piensa que el problema está en ella, pero al analizarlo, surgen recuerdos de la infancia. Un padre distante, presente físicamente, pero emocionalmente ausente. Una mirada que nunca se posaba en ella por completo. Y ella, de niña, hacía de todo para que la notaran. Sacaba buenas notas, contaba chistes. Era la hija perfecta, pero nunca fue suficiente para arrancar un «estoy orgulloso de ti». Así que creció, creyendo que tenía que ganarse el afecto, que amar era esforzarse, que si no dolía, no era verdadero. Cuando Clara se da cuenta de esto, algo cambia. Llora, no por su sex, sino por la niña olvidada que fue un día. Y ese llanto no es debilidad, es liberation. Es el ego abriéndose a la verdad. Porque de eso se trata. El ego necesita recordar lo que ha olvidado para sobrevivir. Necesita reencontrar las piezas que se han ocultado. Necesita acoger al ello y renegociar con el superyo. Solo así se vuelve completo. Solo así deja de repetirse. Ese es el punto en el que tienes que estar dispuesto a bajar. No a rebajarte, sino a bajar dentro de ti mismo, como quien entra en un sótano oscuro. Allí están las versiones de ti mismo que fueron silenciadas, reprimidas, expulsadas, y todas ellas tienen algo que decir. No quieren venganza, quieren ser vistas porque, en el fondo, eso es el amor verdadero, ver y ser visto. No por la máscara, sino por la esencia. Pero para ser visto por los demás, primero tienes que verte a ti mismo, no como te gustaría ser, sino como es, con todas las partes que te han dicho que eran demasiado. Tu celosía, tu intensidad, tu tristeza, tu necesidad. Nada de eso es un defecto, es un síntoma. Y todo síntoma, cuando se escucha, se convierte en una señal no. ¿Estás roto? Estás fragmentado. Y la fragmentación es el precio que has pagado por ser aceptado. Ahora es el momento de reunir las partes. Y para ello, debes dejar de buscar la approbation. Porque quien busca la aprobación, está diciendo, no sé quién soy, dímelo tú. Pero quien está en terapia aprende a decir, sé quién soy, y elijo quién puede verme. ¿Recuerdas cuando, por primera vez, sentiste que necesitabas ocultar quién eras para no perder el amor de alguien? Quizás no lo recuerdes con claridad, pero tu cuerpo sí lo recuerda. Tu memoria emocional lo recuerda. Hay una escena que se repite en muchos de nosotros. El niño que se acerca con entusiasmo, espontáneo, rebosante de deseo de ser visto. Muestra un dibujo, hace una pregunta, pide que la cojan en brazos, y en respuesta recibe frialdad, silencio, prisa, irritación, un rechazo sutil, pero profundamente marcante. Allí, algo dentro de ella aprende. Soy demasiado. Mis sentimientos son un problema. Entonces empieza a ocultarse. Y así se forma lo que yo llamo el yo adaptado. El yo adaptado no nace del amor, nace de la supervivencia. Es como una ropa cosida con urgencia para encajar en un mundo que parecía demasiado estrecho para quien realmente eras. Y pasaste la vida usando esa ropa, apretada, incómoda, pero funcional, porque te daba un mínimo de seguridad emocional. Te hacía sentir aceptado. Pero el problema es que nadie puede ser verdaderamente amado cuando vive disfrazado. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas personas dicen que te aman, pero solo conocen la versión domesticada de ti? La versión editada, suavizada, controlada. El amor que recibes así es amor condicional. Amor que exige un mantenimiento constante. Es agotador, exhaustivo, desesperante. Vives con miedo a equivocarte, a decepcionar, a ser rechazado por mostrar lo que realmente sientes. Vives como si el amor fuera un contrato y no un encuentro. Un contrato lleno de cláusulas invisibles. No llores demasiado. No te quejes. No pidas atención. No seas dependiente. Pero el alma humana no soporta vivir bajo cláusulas durante mucho tiempo. Se enferma. Y aparecen los síntomas. Pueden manifestarse como ansiedad, agotamiento emocional. Ese vacío que intentas llenar con comida, redes sociales, sexo, trabajo, pero por mucho que te distraigas, algo dentro de ti sigue suplicando, reconóceme. Y esa petición no es para el otro, es para ti mismo. Aquí es donde entra la psicoanálisis. No para darte consejos, sino para escuchar lo que nunca te atreviste a decir, para descifrar lo que tus palabras ocultan y tus síntomas revelan. Verás, el amor verdadero no puede florecer donde hay miedo, y tú sigues amando con miedo. Miedo a ser abandonado, ignorado, rechazado. Miedo a que
Si dejas de complacer, serás descartado. Y ese miedo no surgió ahora. Se instaló en ti cuando aún eras demasiado pequeño para comprender que el amor de tus cuidadores era limitado, no porque fueras indigno, sino porque ellos también estaban heridos. Pero el problema es que un niño no tiene esa comprensión. No dice, mi padre es emocionalmente inmaduro. Dice, yo soy un peso. No dice, mi madre tiene heridas sin resolver. Dice, yo soy demasiado. Y esas conclusiones se convierten en creencias silenciosas, pero omnipresentes. Te acompañan en cada relación. Te hacen aceptar menos de lo que mereces. Te hacen callar cuando deberías imponerte. Te hacen suplicar por presencia como quien suplica por oxígeno. Y tal vez ahora te estés preguntando, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo romper este patrón? La respuesta comienza con un acto de valentía, en dejar de querer complacer. Poco a poco, debes frustrar las expectativas de tu yo adaptado. Debes decepcionar a esas versiones de ti mismo que solo viven para mantener el amor de los demás. Debes perder a algunas personas para encontrarte a ti mismo, porque la verdad es esta. Algunas personas solo te aman mientras actúas, mientras dices que sí, mientras sonríes para no molestar. Pero cuando empiezas a decir que no, a poner límites, a elegirte a ti mismo, desaparecen. Y eso duele, pero libera, porque el amor que exige que te abandones a ti mismo no es amor, es un truc. Y en ese momento ocurre algo mágico. Empiezas a verte a ti mismo, a reconocer tus propias necesidades, a validar tus sentimientos sin necesidad de aplausos externos. Dejas de perseguir a quienes te rechazan. Dejas de intentar ser perfecto para ser digno de cariño. Y empiezas a darte cuenta de que, cuanto más te muestras íntegro, más atraes relaciones íntegras. Pero no te engañes. Este proceso no es lineal. Habrá recaídas. Volverás a buscar aprobación de vez en cuando. Echarás de menos las viejas dinámicas porque eran familiares. Pero familiar no es lo mismo que saludable. Y toda cura requiere atravesar la incomodidad de la transformación. La transformación ocurre cuando por primera vez te eliges a ti mismo, incluso si eso significa decepcionar a los demás. Cuando dices no y te mantienes firme, cuando lo eres y no te avergüenzas. Cuando te muestras tal como eres, y incluso ante el silencio, te mantienes firme. Eso es madurez emocional. Eso es un ego fortalecido. Y cuanto más fuerte es el ego, menos espacio hay para la repetición inconsciente. Porque el ego fortalecido ya no necesita demostrarse. Sabe que es digno, incluso sin aplausos. Sabe que merece amor, incluso no rinde, no busca completarse en el otro. Se comparte. Y ahí es donde el amor verdadero se hace posible. El amor que no exige disfraces, que no te hace andar de puntillas. El amor que ve, que escucha, que permanece. Pero para recibirlo, primero debes darte ese amor a ti mismo. Debes dejar de editarte, dejar de juzgarte por sentir demasiado, dejar de perseguir a quienes solo te ofrecen migajas emocionales. No estás aquí para mendigar afecto. Este es para recordar quién eras antes de tener que esconderte. Estás aquí para recuperar tu integridad. Y eso comienza ahora, con esta escucha, con este análisis, con esta elección a ser tú mismo. Aunque eso te cueste algunas aprobaciones, te has dado cuenta de que cuanto más persigues, menos se acerca el otro. Es una paradoja cruel. Cuanto más demuestras tu necesidad de amor, más se aleja el otro. Como si hubiera algo malo en querer ser amado, pero no lo hay. El problema no está en el deseo, está en la urgencia. Y esa urgencia tiene raíces profundas, enterradas en la infancia, regadas por la ausencia, por la indiferencia, por un afecto que solo llegaba cuando eras útil, guapo, callado o sonriente. Esa urgencia no nace del presente. Es un eco de todas las veces que sentiste que necesitabas hacer algo para merecer atención, y ese algo se convirtió en un vicio. Un vicio emocional de demostrar tu valor. Vives como si estuvieras en un eterno proceso de selección afectiva, tratando de ser el elegido. Pero cuando alguien realmente te elige, sin esfuerzo, te extraña, desconfías, saboteas. Esto sucede porque tu sistema emocional es adicto a la atención, al desafío, a la ausencia. Amar, para ti, se ha convertido en sinónimo de conquistarlo. Y cuando el amor llega fácilmente, tu mente se derrumba. Si no me duele, ¿será verdadero?, te preguntas. Y lo que era amor, se convierte en prueba. Y lo que era un encuentro se convierte en una guerra interna. Pero esa guerra tiene un nombre. Se llama lealtad al trauma. Estás emocionalmente fiel al dolor que te formó, inconscientemente. Crees que si repites el mismo escenario de la infancia y consigues un final diferente,
finalmente estarás curado. Es como intentar convencer al pasado de que no ganó. Pero al pasado no hay que convencerlo, hay que comprenderlo. Y cuando lo comprendes, algo cambia. Porque comprender es el primer paso para perdonar. Y aquí no hablo de perdonar al otro. Hablo de perdonarte a ti mismo, por haber creído que eras insuficiente, por haber aceptado migajas como un banquete, por haberte mutilado emocionalmente. Para encajar en las expectativas de alguien herido, es necesario mirar a los ojos a esa versión de ti que se inclinó, se escondió, se cayó, y decir, entiendo por qué lo hiciste, solo quería sobrevivir. Pero ahora estoy aquí, y ya no necesito que me quieran a medias. Esto no es solo autocompasión, es una revolución interna, porque el verdadero amor propio comienza cuando dejas de tratarte como alguien que necesita ser arreglado. No eres un error, eres un enigma que hay que leer en profundidad. Y quien no tiene el vocabulario emocional para leerte, no merece la intimidad de tu alma. Aquí volvemos al punto central. Nunca quisisi aumoj querías aprobación, y eso es comprensible. Todos, en mayor o menor medida, hemos pasado por eso. La infancia nos enseñó que el afecto era condicional, que teníamos que merecerlo. Así que crecimos relacionándonos con el amor como una moneda de cambio. Pero el amor real no es una transacción, es un desbordamiento, y para desbordar, hay que estar lleno de uno mismo, no en el sentido narcisista, sino en el sentido íntegro. Solo se comparte lo que se tiene. Y tú has pasado tanto tiempo dando lo que no tenías, que ahora ya no sabes cómo es recibir sin miedo. Sin vergüenza, muchos llegan a la terapia diciendo, solo quiero un amor tranquilo. Pero en la práctica, cuando ese amor aparece, huyen. Y no es porque no lo quieran, es porque no saben cómo manejarlo. Porque su sistema emocional ha sido entrenado para sobrevivir, no para relajarse. Y amar de verdad exige entrega. Exige desarmar exige confianza. 3 cosas que has aprendido a evitar para no salir herido. Pero ahora, algo dentro de ti quiere cambiar. Quiere respirar sin miedo, amar sin contrato, existir sin actuar. Y por eso estás aquí, escuchando este análisis. Porque el cambio comienza así, con conciencia, con el valor de mirarte al espejo y decir, he sido moldeado por el miedo, pero no tengo por qué vivir en él para siempre. Tienes derecho a ser amado por lo que eres, no por lo que representas. Tienes derecho a sentir sin disculparte. Tienes derecho a existir sin justificar tu presencia. Pero antes de que alguien lo reconozca, tú debes reconocerlo. Y tal vez me preguntes, ¿cómo lo hago? Empieza por observar. Cuando sientas el deseo de complacer para ser aceptado, detente. Cuando sientas miedo de ser rechazado por decir lo que sientes, dilo de tus modos. Cuando te des cuenta de que te estás adaptando demasiado, pregúntate, ¿estoy siendo yo mismo? ¿O estoy siendo lo que los demás esperan de mí? Son pequeños actos de rebeldía emocional, pero cada uno de ellos es un ladrillo en la reconstrucción de tu identidad. Y cuanto más te eliges a ti mismo, más pierden fuerza los viejos patrones, porque el inconsciente solo repite lo que no se ha entendido, y lo que se entiende se libera. Recuerdan el amor que tanto buscas, no vendrá como recompensa por ser perfecto. Llegará cuando te permitas ser imperfecto, y aún así, digno de afecto, porque es precisamente en tu humanidad, en tus defectos, en tus crudas verdades, donde reside el encanto. Has pasado años intentando ser amable. Ahora es el momento de ser amable contigo mismo. Te das cuenta de cómo cada relación que termina parece confirmar una vieja sospecha. ¿Hay algo malo en mí? Ese pensamiento no es nuevo. Fue plantado hace mucho tiempo. Puede que tuvieras 6, 7, 8 años, no importa. El momento exacto poco importa. Lo que importa es lo que se sintió en que el amor era condicional, que había algo en ti que debía corregirse para ser amado de verdad. Y ahí está el origen del patrón. No lo repites porque te gusta, lo repites porque tu inconsciente sigue intentando resolver el enigma del rechazo original. Guay, ¿cómo funciona? El inconsciente, como un dramaturgo que reescribe la misma escena 1000 veces, esperando que el final cambie. Y en la escena siempre estás tú, el niño adaptado, el adulto ansioso, la pareja dedicada, intentando conquistar un amor que deje de doler, pero el amor que cura no se conquista, se acoge. Y eso requiere un gesto revolucionario, dejar de esforzarse por ser amado. Eso no significa renunciar al amor, solo significa dejar de convertirlo en una prueba de valor personal. Porque mientras el amor sea tu forma de demostrar que mereces existir, seguirá siendo un campo de batalla, y no un espacio de paz.
¿Te has fijado en cómo te aferras a las pequeñas migajas? Una respuesta por mensaje, un cumplido poco habitual, una noche en la que el otro parece estar presente, y eso se convierte en alimento. Lo interpretas como una señal de esperanza. ¿Lo ves? Él se preocupa, dices. Pero, en el fondo, te aferras a la excepción para justificar tu permanencia en una relación que no te ve. Ese es el mecanismo de la racionalización, al convertir las migajas en un banquete, la ausencia en misterio, la frialdad en profundidad. Idealizas porque necesitas que eso tenga sentido. Necesitas creer que todo ese esfuerzo no es en vano, pero lo es. Está costando salud emocional, energía vital, autoestima. Te está robando la posibilidad de vivir relaciones completas, con personas que no necesitan un manual de instrucciones para entenderte. Gente que no necesita que te hagas daño para quedarse y tal vez digas, pero tengo miedo de quedarme solo. Claro que lo tienes. El miedo a la soledad no es miedo al vacío, es miedo a reencontrarte contigo mismo, a escuchar los pensamientos que el ruido de los demás ahogaba, a enfrentarte a las partes de ti que fueron ignoradas mientras te ocupabas de complacer a los demás. Pero ese reencuentro es necesario, porque es ahí donde comienza la curación. Piénsalo conmigo. Sí, siempre te estás amoldando al otro. ¿Quién eres cuando el otro se va? Esta pregunta es dolorosa para Osensho, porque si tu identidad depende de la presencia del otro, no amas fusionas. Y la fusión no es vínculo, es pérdida de uno mismo. Por eso, cuando una relación termina, sientes que lo has perdido todo, porque no era solo el otro quien se iba, era tu propia referencia de existencia. Y entonces llega la desesperación, no por el fin del amor, sino por el fin del personaje que creaste para ser amado. Ese personaje tiene que morir. Y no te preocupes, lo que muere no eres tú, es la versión de ti que existía para complacer. Esa versión que sonreía por fuera y gritaba por dentro, que decía, todo está bien, con los ojos llorosos, que aceptaba poco por miedo a no tener nada. Fue útil, te protegió, pero ahora te está limitando. Es hora de permitir que nazca otra versión, una que no teme ser olvidada, porque no se olvida de sí misma, una que no necesita público, porque ya se reconoce en el espejo, una que no mendiga migajas porque conoce el valor de un banquete emocional, y esa versión comienza a emerger. Cuando escuchas tus propios límites, cuando dices no, con la misma firmeza con la que decías sí, cuando te alejas sin dramas, porque entiendes que permanecer donde no hay reciprocidad es una forma de autoabandono. Pero lo sé, es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay un niño dentro de ti esperando que, algún día, alguien se quede, que alguien mire, que alguien diga, te veo, incluso con todo lo que has ocultado. Ese niño ya no necesita ser ignorado, necesita que tú lo adoptes. Y solo tú tienes que ser el primer amor verdadero de tu vida. El primero en decir, me quedo, aunque nadie más se quede. El primero en ver el caos y decir, está bien, entiendo por qué eres así. El primero en tomarte de la mano, cuando todo el mundo te sueltan, porque es a partir de ese vínculo interno que aprenderás a elegir vínculos externos que no duelen, vínculos que no te exigen que te modifiques, que no se alimentan de tu carencia, que no juegan con tu esperanza. Pero antes, debes renunciar a algo muy preciado, a la fantasía de que el amor curará lo que la infancia hirió. El amor cura, sí, pero no el amor del otro, el amor propio. El amor que nace cuando dejas de odiarte, por sentir demasiado, por querer demasiado, por sufrir demasiado. No eres demasiado, eres intenso, profundo, verdadero, y has vivido demasiado tiempo tratando de encajar en moldes demasiado pequeños para tu alma. Es hora de romper. Romper con la necesidad de aprobación, romper con el papel de complaciente, romper con las promesas que te hiciste a ti mismo cuando aún no sabías protegerte. Seré el bueno, seré el fuerte, seré el que no necesita nada. Esas promesas te han traído hasta aquí, pero no te llevarán más allá. Para ir más allá, necesitas hacer una nueva promesa, la única que realmente libera. Ya no necesito merecer amor, soy amor en esencia, y solo aceptaré lo que me reconozca por completo. ¿Recuerdas lo que sentiste la última vez que alguien a quien amabas te ignoró? No lo pienses, no lo justifiques, solo sumérgete en ello, esa sensación de implosión silenciosa, como si algo dentro de ti hubiera sido rechazado incluso antes de ser visto. Una parte de ti retraerse, encogerse, querer desaparecer.
no por ira, sino por vergüenza de existir. Ese es el trauma original manifestándose. El trauma de haber aprendido demasiado pronto que mostrar quién eres, sentir lo que sientes, querer lo que quieres, puede alejar a los demás. Y entonces, aprendiste a no ser un problema, a ser ligero, independiente, agradable, a no dar trabajo. ¿Y qué es no dar trabajo? Sino el nombre socialmente aceptable para un profundo abandono de uno mismo. Te han entrenado para ser fácil de amar, pero el amor real no pide facilidad, pide verdad. Y aquí está la paradoja, que te atrapan, te esfuerzas tanto por ser aceptado, que acabas siendo amado por algo que no eres tú. Y, incluso cuando recibes afecto, sigues sintiéndote vacío, porque el amor recibido a través de la máscara no alimenta al verdadero yo. Al contrario, lo debilita aún más. Y esto crea un círculo vicioso. En cuanto más te sientes vacío, más te esfuerzas. Cuanto más te esfuerzas, más te alejas de ti mismo. Cuanto más te alejas de ti mismo, más necesitas la mirada del otro, y esa mirada lo es todo. Un espejo del que te has vuelto dependiente. Sin él, te sientes inexistente, pero la gran liberación comienza cuando entiendes que ya no necesitas la mirada que una vez te faltó. Lo que necesitas es tu propia mirada. Esa mirada que reconoce el dolor sin juzgarlo, que abraza a los celos, la ira, el miedo, la necesidad, no como debilidad, sino como partes de ti que han estado abandonadas durante demasiado tiempo, porque eso es lo que es todo síntoma. Una parte olvidada que pide ser escuchada en la ansiedad que te corroe, no es un defecto, es un grito, el grito de quien ha pasado años viviendo en alerta, tratando de predecir el estado de ánimo del otro, evitando conflictos, apagando incendios emocionales, para mantener en pie relaciones inestables. La carencia que tanto odias no es vergüenza. Es el residuo de la ausencia, de la negligencia, del afecto condicionado. No culpes a tu carencia. Es el rastro emocional de todo lo que has tenido que ocultar para ser amado, y cuando empiezas a escucharla, sin intentar silenciarla, sin juzgarla, sin corregirla, algo cambia. El ciclo de repetición comienza a perder fuerza, porque lo que era inconsciente comienza a ser nombrado, y lo que es nombrado deja de ser un fantasma. El amor que buscas no está en el otro, está en ese gesto interno de volver a ti mismo. Escuchar tus emociones como quien escucha a un niño herido, con paciencia, con presencia, con verdad, Imagina a ese niño, tiene tus ojos, tu forma de ser. Tu dolor, está sentado en un rincón oscuro, con miedo de molestar, con miedo de ser rechazado. Cree que tiene que ser perfecto para ser amado ahora. Imagínate acercándote a ella, sin prisa, sin corregir, solo con tu presencia te arrodillas. La miras a los ojos, y le dices, te veo, y ya no tienes que fingir. Esta escena no es una fantasía, es curación, porque cada vez que acoges una parte de ti que había sido excluida, te reconcilias con tu historia, y cada reconciliación interna transforma tus relaciones externas, porque dejas de exigir al otro la reparación de lo que tú mismo te niegas a amar para ser salvado, y empiezas a amar para compartir. Y eso lo cambia todo. Cambia las elecciones, cambia la frecuencia, cambia el campo, porque cuando te alineas con quien realmente eres, tu energía deja de atraer lo que te hace daño, y lo que antes parecía amor, pero era control, carencia, manipulación. Se revela como lo que siempre fue, un eco de la infancia, y no un encuentro de almas. Pero cuidado, este proceso no te liberará del dolor. Si te liberará de la repetición del dolor sin sentido, te permitirá sufrir con conciencia. Y sufrir con conciencia es muy diferente a sufrir de forma automática. Sufrir con conciencia es atravesar el dolor sabiendo lo que quiere decirte. Es transformar las lágrimas en lenguaje, el vacío en un mapa, la ausencia en un símbolo. Y eso es exactamente lo que estás haciendo aquí. Estás transformando las heridas en vocabulario, el trauma en comprensión, la soledad en escucha. Estás dejando de ser lo que te enseñaron a ser y empezando a ser quien realmente eres, Pero eso requiere un duelo. El duelo por todo lo que no recibiste, por las versiones de ti mismo que murieron tratando de complacer, por las promesas de amor que nunca se cumplieron, por el padre que no te miró, por la madre que no te escuchó, por la infancia que tuvo que ser demasiado madura. Este duelo no is liberation. Solo puedes renacer cuando entierras al personaje que fue creado para sobrevivir. Y sí, sobreviviste, pero ahora es hora de vivir con verdad, con presencia.
Con valentía ni la mayo, ere valentía es esta, en ser quien eres. Incluso si eso decepciona al mundo, todavía crees que serás completo cuando el otro te ame. Pero, ¿y si la verdad es otra? ¿Y si los demás nunca pueden darte lo que necesitas porque eso nunca fue su responsabilidad? Esta es la revelación más difícil de aceptar, Nadie vendrá a salvarte. Esperaste, intentaste, te moldeaste, hiciste del amor una oración muda, como si suplicaras, mírame, elígeme, demuéstrame que soy importante. Pero lo que buscabas, en realidad, no era amor, era la oportunidad de no sentirte tan equivocado, tan fuera de lugar, tan invisible. Pero esa tarea es tuya. Siempre lo has sido. Y todo lo que has vivido hasta ahora, cada rechazo, cada abandono, cada relación que se ha derrumbado, te estaba empujando hacia esta conclusión. Necesitas volver a ti mismo. Pero, ¿cómo volver a ti mismo cuando ni siquiera sabes dónde te perdiste? Te lo diré en te. Perdiste cada vez que dijiste sí, cuando querías decir no, cada vez que te callaste para mantener la paz, cada vez que aceptaste migajas por miedo a parecer exigente, cada vez que sentiste dolor y sonreíste, cada vez que te abandonaste a ti mismo para mantener al otro cerca y ahora es el momento de volver a envolver. No es retroceder. Volver es rescatar, es encontrar dentro de ti lo que dejaste atrás. Esa sensibilidad que te dijeron que era debilidad. Esa intensidad que te acusaron de ser carencia. Ese dolor que aprendiste a ocultar. Nada de eso es un defecto. Todo eso es vida. La cura no vendrá cuando alguien te dé amor. La cura vendrá cuando dejes de pedir permiso para existir. Cuando dejes de interpretar el silencio de los demás como rechazo. Cuando dejes de convertir la demora de una respuesta en un juicio de valor. Cuando dejes de compararte, de menospreciarte. Disábeter. Eres digno, a pesar de todo lo que sientes, a pesar de todo lo que has perdido, a pesar de todo lo que crees que debes ocultar, y solo desde ese lugar puede florecer el amor verdadero, un amor que no exige esfuerzo para existir, en que no se alimenta de tu angustia, que no te pide que seas menos, sino que seas completo. Este amor no llega como salvación, llega como un encuentro, y el primer encuentro debe ser contigo mismo. No esperes que los demás vean lo que tú no ves en ti. No supliques. Mensajes, presencia, atención. Quien necesita que le convenzan de que le aman, no sabe amar. Quien necesita que le recuerden que es importante, no merece estar a tu lado, y sí, sentirás nostalgia, tendrás recaídas. Querrás volver, pero no vuelvas. No por necesidad. Por desesperación. No por miedo. La nostalgia no es señal de amor. Es señal de un hábito emocional. Y tú estás rompiendo ese hábito ahora. Estás desprogramando la asociación entre amor y dolor, entre afecto y abandono, entre presencia y esfuerzo. Estás desprogramando la fantasía de que serás salvado y creando, en su lugar, una nueva realidad, la de que es posible bastarse a uno mismo, ser suficiente. No es aislarse, es no anularse, es amar sin mendigar, sentir sin disculparse. Elegir sin justificarse. No necesitas ser menos para encajar en nadie. Quien no te acoge, tal y como eres, no merece lo que tienes, y si esto te parece duro, recuerda, ya has probado el camino de la suavidad, ya te has rebajado, ya has esperado, ya has dado explicaciones, y aún así, el dolor ha llegado una hora. Prueba el camino de la verdad. La verdad puede asustar, pero también puede abrir puertas que la mentira mantenía cerradas. Y la verdad es esta: nunca es amor. Siempre quisiste aprobación. Querías que alguien mirara dentro de ti y te dijera, tienes razón en ser como eres. Pero esa frase tiene que salir de tu boca. Tienes que ser el primero en aprobarte a ti mismo. Porque cuando te apruebas a ti mismo, todo cambia. No aceptas menos. No te vendes barato. No suplicas por estar presente, no negocias tus límites, no tienes miedo de irte y sobre todo, ya no necesitas amor para saber que eres digno de ser amado. Esa es la cura, esa es la libertad, ese es el fin de la repetición y el comienzo de la elección. Así que ahora, mira dentro de ti y di en voz alta, como quien decreta una nueva existencia. No necesito ser amado para merecer existir. Me veo, me acepto, me apruebo. Y el mundo exterior se alineará con esta verdad, porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que crees que eres. A partir de hoy, cree en eres completo, y solo quien lo sabe por dentro, atrae el amor verdadero por fuera. En sí. ¿Esta sesión te ha llegado? Deja un comentario,
ahora me veo. Comparte este vídeo con quienes aún creen que tienen que esforzarse para ser amados y recuerdan, la curación comienza cuando dejamos de huir del dolor y empezamos a escuchar lo que nos quiere decir. Hasta la próxima sesión.